Gracias por estar una vez más con Irreverencias. Hoy vamos a conversar sobre el proyecto de ley para la libertad religiosa y de culto. Este proyecto fue convocado por la Presidencia de la República a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Este proyecto ha resultado sumamente polémico y por esa razón hemos considerado sumamente importante compartir con ustedes un análisis muy profundo de las implicaciones de él. Para ello hemos invitado a Mariano Salas, a quien le damos las gracias por acompañarnos en Irreverencias, quien es asesor en Casa Presidencial, concretamente de don Melvin Jiménez, y además invitamos a Laura Morúa, quien es integrante de la ANEP y del partido, y además también es ex candidata a diputada por el Partido de los Trabajadores. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a vos por la invitación y a Mariano acá por el debate. Muchas gracias a Maricel también por la invitación. Muy bienvenidos. Recuerde que estamos en vivo y usted puede comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook Irreverencias y también llamando al 2511-1515, 2511-1515. Estamos en vivo y estamos hablando sobre el proyecto de ley de libertad religiosa y de culto. Quiero, primero que nada, tal vez con Laura, usted conoce el proyecto, ¿cuál ha sido la posición o el enfoque que desde el Partido de los Trabajadores se le ha dado a este proyecto? Claro, este es un proyecto que nos parece que es importantísimo que cada organización tome posición al respecto, el proyecto 19099, llamado como Proyecto para la Libertad Religiosa y de Culto. Creemos que en otros tiempos las iglesias evangélicas y demás iglesias de corte cristiano se quejaban de los grandes privilegios que tienen hoy la Iglesia Católica. Tiene presupuesto nacional, tiene exención de impuestos y creemos que hoy, a través de este proyecto, todos esos privilegios materiales que tiene la Iglesia Católica no van a ser eliminados, sino que por el contrario se le van a mantener a la Iglesia Católica y se van a traspasar a otra serie de iglesias y creencias. Y nosotros somos defensores de que el Estado y la religión debe haber una separación, que es lo que hemos defendido como Estado laico. Y a partir de ahí, de lo que es el Estado laico, la necesidad que eso trae, las implicaciones que tiene el Estado laico, que es esa separación. Cuando hablamos de Estado laico, Mariano y Maricel, estamos hablando de un Estado donde la religión no tenga una injerencia en la definición de políticas públicas como hoy lamentablemente lo tiene la Iglesia Católica. Y a partir de ahí, digamos, nosotros creemos que este proyecto, y ahora en el análisis concreto de cada uno de los artículos, o por lo menos de los más importantes, creemos que precisamente el nombre es una de las grandes falacias que tiene el proyecto, porque se llama de libertad de culto, pero en el artículo 6 de este proyecto de ley quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente ley todas las actividades y entidades cuya finalidad esté relacionada con el estudio, la práctica, experimentación de lo que ellos llaman fenómenos psíquicos o parapsicológicos. Y a partir de ahí, digamos, esa idea de crear un Estado pluriconfesional le hace creer a la gente que va a haber mayor libertad, pero lo que hace es que el Estado le va a dar una serie de transferencias y de potestad a las diferentes religiones en la decisión de las políticas públicas. Y por eso nosotros creemos que la exclusión de prácticas espirituales que escapan a la visión cristiana, por ejemplo, reproduciendo con ello una lógica completamente colonial, equipara la creencia de los pueblos indígenas a supersticiones, por ejemplo, y restringe su libertad, lo cual constituye una violación, por ejemplo, a los convenios indígenas. Entonces, a partir de ahí, este proyecto nos aleja todavía más de un Estado laico, ¿verdad? Excluye, como lo decía a través de su artículo número 6, y además quiere establecer una injerencia directa de las religiones en la definición de políticas públicas. Mariano, desde la perspectiva en el caso de suyo concretamente, representando a Casa Presidencial, ¿cuál ha sido el enfoque que les ha impulsado a presentar este proyecto de ley a las sesiones extraordinarias? La intención básicamente es lo que decía Laura al principio, que todas las organizaciones posibles, la mayor cantidad, se posicione respecto del proyecto.
No es posible que el debate democrático se concentre y se encierre en la Asamblea Legislativa, sino que queremos que salga de ahí. De ahí la importancia también de estos programas para que la gente lo conozca un poco. Yo quiero hacer tal vez unos 3 pequeños planteamientos. No voy a dar mi concepto de Estado laico, sino que voy a leer el concepto de Estado laico que el proyecto de ley que propone el Estado laico 18.496 estipula. Y cuando habla de la neutralidad que el Estado debe tener, dice, neutralidad significa que ningún credo particular puede imponerse como norma para toda la colectividad. Entonces, asumimos, como decía Laura, que religión y Estado son 2 cosas distintas, pero eso no quiere decir que no se relacionen y que no se hablen los unos con los otros, sino que más bien la relación que exista sea de no imponer, de que yo no voy a decir, yo Estado voy a decir, esta es la religión que tenemos para todos. Y quiero agregar que equiparar los privilegios de la Iglesia Católica, o el argumento que decía Laura ahora de que este proyecto equipara los privilegios de la Iglesia Católica a las demás confesiones, tampoco es cierto. En ningún lugar del proyecto usted puede leer cosas como las que la Iglesia Católica disfruta. Por ejemplo, partidas específicas del presupuesto nacional que se dedican a la remodelación, a la restauración de iglesias de la Iglesia Católica, eso no existe en este proyecto de ley. Más bien lo que existe pues son meros permisos, autorizaciones, que no es que la ley dice ahora el Estado va a beneficiarlas económicamente, sino que simplemente dice, bueno, si el Estado llega a considerar bajo una serie de requisitos que esta organización es de utilidad pública y vale la pena recompensarla por su accionar, no solo religioso, sino también de obra social, con algunas cosas, pues se puede hacer. Otro punto, no es cierto que este proyecto de ley es contrario al Estado laico. El artículo 14 de este proyecto de ley habla del juramento. Ustedes saben que por constitución política actualmente el artículo 194 establece que usted tiene que jurar por Dios. Y algunas personas que no creen en Dios o que creen en otro Dios distinto, pues se sienten discriminadas por ese artículo. El artículo 14 del proyecto de ley de libertad religiosa empata la posibilidad de ser juramentado bajo sus convicciones, digamos, le agrega esa parte en concordancia con lo que el otro proyecto de Estado laico dice, que modifica también ese juramento para precisamente abrirlo y que ya usted no solo pueda jurar por un Dios, sino también por lo más profundo de sus convicciones o algo así por el estilo. Y un tercer punto, y aquí quiero usar un argumento que la gente que se opone a este proyecto y que promueve el Estado laico ha dicho. Se dice que este proyecto viene a establecer un Estado pluriconfesional. Los movimientos sociales y muchas de las organizaciones que promueven el Estado laico sostienen el argumento de que el Estado, como no es una persona física, no puede tener una confesión, no puede tener una fe. Y sin embargo, esas mismas personas ahora vienen y dicen que este proyecto pretende tener un Estado pluriconfesional. Entonces, si no puede tener una, tampoco puede tener varias. Y más bien, vuelvo a la neutralidad del Estado y vuelvo al proyecto de Estado laico para que ustedes vean las coincidencias. Dice la exposición de motivos del proyecto del Estado laico. Un Estado laico no es en lo absoluto sinónimo de Estado ateo o de Estado antirreligioso o anticlerical. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado asume un rol de neutralidad, pero eso no quiere decir que se contraponga o que corte de raíz todo tipo de relación con las organizaciones religiosas. Entonces, lo que el proyecto viene a establecer es un orden, a ordenar precisamente cómo el Estado puede empezar a relacionarse organizada y ordenadamente, ya no solo con la Iglesia Católica, desde su posición de privilegio, sino también con todas las demás organizaciones religiosas. Y quiero, para cerrar y que vuelva a hablar Laura,
mostrarles la cantidad de organizaciones a las que ha sido consultado este proyecto, precisamente en ese afán. Este proyecto está comenzando sus pasos, está apenas mandándose a consulta. Se ha enviado a 60 organizaciones religiosas, incluidas otros ministerios, y a las 81 municipalidades. Por ejemplo, se ha consultado al Centro Israelita Sionista de Costa Rica, al Centro Cultural Musulmán de Costa Rica, a la Asociación Budista de Lutolandia. O sea, esto es un avance. Este proyecto viene a ordenar ya no solo que el Estado mantenga una relación de privilegio con la Iglesia Católica, sino que si lo aprobáramos al mismo tiempo, Estado laico y este proyecto, eliminaríamos el privilegio que tiene la Iglesia Católica actualmente, que a esa sí se le incluyen transferencias monetarias y todo tipo de exenciones fiscales, y además estaríamos avanzando para ordenar las relaciones que el Estado tiene con todas estas organizaciones. Uno, en lo personal, puede creer o no creer en una religión, desear o no desear que existan, o promover o no promover sus valores, pero que existen, existen y seguirán existiendo. Y pensar que el Estado debe dejar de relacionarse con ellas en un entendimiento, digamos, extremo del laicismo, pues no es lo que nos parece más conveniente. Nos está llamando nuestro público, a quien le damos las gracias por acompañarnos con Irreverencias. Marcela de Zapote dice que se pensaba que este gobierno iba a hacer un cambio, pero qué pena, porque se dedica a hablar de un país que ya es católico. Este gobierno no tiene cosas más importantes que resolver. Y hay aspectos también que tal vez esto lo dejamos para que Mariano nos pueda contestarle, Marcela, y sigamos adelante en el análisis del proyecto. El proyecto habla de la educación religiosa, y en el Partido de los Trabajadores había hecho una denuncia sobre el tema de la redacción en la escuela, en bachillerato, en las pruebas de bachillerato. ¿Usted tiene información de esa denuncia, Laura? Claro, y es completamente verídica. Varias gente que realizó su prueba de redacción no lo confirmó, ¿verdad? Venía el título de la vida, un regalo que debe defenderse desde la concepción. Y aquí es donde se nota, este gobierno asumió un compromiso en campaña, y creo que hay que partir de esa discusión. Decía que era importante tener en este país un Estado laico, y se comprometió en esa campaña. Y a partir de ahí demos la discusión. Yo creo que al comprometerse con eso, una vez más, este gobierno ha demostrado comprometerse con esa situación en campaña y ver la serie de acciones que está tomando en contra de esa promesa. Lo que evidencia es, por ejemplo, yo le pregunto a Mariano, la Iglesia Católica tiene una serie de privilegios. Cuando hablamos de un Estado confesional, y yo le decía a Maricel que a mí me parece importante aclararle eso, y ayer hablaba con un vecino y me decía, me sorprende eso que usted me está diciendo, hablamos de que la Iglesia Católica, solamente en el 2010 se le asignaron casi 400 millones de colones del presupuesto nacional, es decir, de nuestros impuestos. Y con lo que se decía de la discusión, de que si este proyecto nos acerca o nos aleja de lo que es un Estado laico, yo lo que creo, Maricel, que es importante que nos quede claro, es que al declarar de interés público las actividades realizadas por las iglesias católicas, eso contrapone lo que es un Estado laico, esa división entre Estado y religión. Y estamos de acuerdo que el Estado se va a tener que relacionar con una serie de actores dentro de la sociedad, pero es muy diferente decir, estamos de acuerdo en seguir dándole una serie de privilegios a la iglesia. Con respecto a esto de las pruebas del MEP, lo que evidencia, lamentablemente hay una serie de temas más importantes que se pudieron haber visto, como todo el tema de la violencia machista, como el tema de los embarazos en adolescentes, y se mete un tema que tuvo muchísima relevancia en campaña electoral, el tema sobre el derecho a decidir de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo, el derecho de las parejas del mismo sexo, la fertilización in vitro. Son temas que tenían que ver con el tema de los derechos humanos, y lamentablemente Ana Elena Chacón jugó un papel como ser la abanderada de ese tema, y hoy por hoy estamos viendo
los intereses que ella representa. Hoy por hoy no hemos visto a Ana Elena Chacón hablando de eso, salió el proyecto, salió disculpándose en el Twitter diciendo que no lo conocía, y creemos que no es casualidad que ese tema haya salido ahí. Y lamentablemente, en 100 días de gobierno, yo creo que hoy podemos hacer un balance del PAC como gobierno con 100 días. Yo no creo que haya sido un partido ineficiente, al contrario, creo que es un partido que ha roto el récord, digamos, de tener un balance positivo en el ataque a los derechos humanos en cuestión de 100 días, porque, uno, no metió la fertilización in vitro en la agenda que podía decidir el partido. Y ahí, una vez más, rompe una promesa de campaña. Dos, don Melvin Jiménez, que no hemos tocado este tema, se reúne con diputados reactivando una comisión adscrita al Ministerio de Salud para ver la situación de 1.500 templos. Y tres, el MEP aprueba esta reacción, ¿verdad? Entonces yo creo que inclusive toda la discusión que hay aquí, y no es casualidad que hoy, por primera vez en este país, haya un ministro de la presidencia que sea obispo. Y el artículo 142 de la Constitución Política, entre los 4 requisitos básicos, dice que un ministro de gobierno tiene que pertenecer al Estado seglar. ¿Qué es seglar? No es independiente de la Iglesia Católica, no. Es independiente de cualquier religión. Y desde el Partido de los Trabajadores y el del Movimiento Social hacemos un llamado. O renuncia a su puesto de obispo, o renuncia a su puesto de ministro. Pero claramente este proyecto que estamos viendo hoy, analizando, no es gratuito. Y es claro que es un proyecto que va a venir a beneficiar a la Iglesia Luterana también, ¿verdad? Entonces no podemos jugar a que es un proyecto de libertad religiosa cuando estamos viendo que en el artículo 6 restringe un montón de culturas, ¿verdad? Y que estamos viendo que tenemos un nombramiento de un obispo que está en cuestionamiento. Otro tema que me parece importante ahondar es que el Partido de Acción Ciudadana no solamente ha roto corazones, diría yo, corazones políticos con este tema, ¿verdad? Este proyecto de ley, para referirme a un ejemplo concreto, este proyecto de ley crea la Asociación de Asuntos Religiosos, ¿verdad? La Dirección de Asuntos Religiosos adscrita al Ministerio de Justicia y Gracia. Resulta que este gobierno, a 2 meses, por eso digo que es un gobierno altamente eficiente en el ataque contra los trabajadores, aprueba la directriz 009-H para congelar todas las plazas del sector público. Las congela, no permite nombrar, y si alguien se pensiona, nos quedamos sin la plaza. Y yo soy trabajadora de Limas y puedo dar fe de eso. Pero resulta que si viene a crear más burocracia y si está dispuesta a abrir una serie de plazas para que venga la religión a tener una inserción dentro de las políticas públicas, y para eso sí hay presupuesto, ¿verdad? Y nadie se pone en cuestión aquí de lo que son los privilegios de la Iglesia Católica, por ejemplo. Y al darle, inclusive, era lo que decía al inicio, todas estas iglesias, Carlos Avendaño, Justo Orozco, siempre criticaron los privilegios de la Iglesia, pero no porque estuvieran en contra, sino porque no los tenían. Y como bien lo decía ahora Maricela, en el artículo 66, habla de una serie de transferencias que el Estado va a hacer a las iglesias a través de este proyecto. Entonces yo creo que no podemos jugar de inocentes y vos y yo somos muy... yo te lo decía y vos y yo somos muy jóvenes, pero toda esta discusión política, vos y yo sabemos y vos viste el artículo y estarías diciendo algo que no es cierto. Tenemos que hacer un corte y vamos a retomar con Mariano la consulta de doña Marcela y la posición desde su perspectiva. Vamos a hacer un corte y estamos muy pronto de regreso con ustedes. Estamos de regreso en Irreverencias, conversando sobre el proyecto de ley de libertad religiosa y de culto. Mariano, nos quedamos con la pregunta de doña Marcela y es importante que usted la retome. Sí, Marcela hablaba de la importancia que esto tiene. Uno, desde su perspectiva personal, puede pensar que la religión es importante o que no lo es. El dato sociológico objetivo, y ayer la Universidad Nacional publicaba una encuesta sobre estos temas, el dato es que la sociedad costarricense es altamente creyente, sea de un cierto tipo de religión o de otro, pero profesan alguna fe. Y en ese sentido, pues podemos decir,
basados en esa encuesta, que la religión tiene cierta importancia y que dejarla por la libre pues puede ser una decisión, y regularla desde el Estado para ordenar lo que esas organizaciones hacen es otra, por la cual se inclina este proyecto. Proyecto que además va a sufrir modificaciones, eso es muy importante. Algunas de las cosas que decía Laura yo las comparto, y es un proyecto que a lo largo de su tramitación irá sufriendo modificaciones. Ese artículo 6 que califica algunos comportamientos o manifestaciones espirituales de ciertos pueblos o poblaciones podría ser un tanto discriminatorio al no considerar las religiones. Sin embargo, si nos ponemos aquí rigurosos con los conceptos, por ejemplo, el budismo o el hinduismo no son estrictamente religiones, son consideradas místicas o prácticas místicas. Entonces, bueno, podríamos entrar ahí en un debate de qué se discrimina y qué no, que podemos revisarlo a lo largo de la discusión. Claro. Lo otro que quiero, antes de que se me olvide, porque Laura habla mucho y menciona mucho a la Iglesia Católica. Yo quiero leer una oración del artículo 1 del proyecto, porque después la gente se confunde y dice: esta ley no será aplicable a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. De manera que de lo que estamos hablando, si estamos hablando del proyecto, pues no tiene nada que ver con la Iglesia. Hablaba también Laura del tema de la FIB y de por qué no se convocó. La Asamblea Legislativa tiene una configuración actual compleja. Los diputados cristianos, abiertamente cristianos, aumentaron de 2 a 4. Y si le suma usted a veces a Oscar López, que a veces está y a veces no por ahí, pues son 5. Y a veces el bloque se le suman también los libertarios. ¿Qué quiero decir con esto? Las sesiones extraordinarias implican muchos proyectos y los diputados tienen derecho a incidir en todos. Ayer y esta semana nos ha pasado, y la anterior también, que el diputado Mario Redondo nos ha obstaculizado un proyecto de ley de interés para el Ejecutivo, el proyecto del BID, que es un préstamo grande para infraestructura en transporte en Guanacaste, Punta Arenas y Cartago, y simplemente por una chicha, por decirlo así, por una cólera del diputado con el ministro del MOP, de Obras Públicas y Transportes, decide ponerle mociones al proyecto que no lo cambian en nada, pero que lo obstaculizan a nivel de procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces la gente piensa que con tener la mayoría de la asamblea, usted puede simplemente echar a andar todo y todo le va a ir fluyendo, y no es cierto. Usted también necesita tener un diálogo muy constante y una relación muy abierta también con las minorías, porque esas minorías, aunque sean un diputado, tienen la posibilidad de obstaculizarle a usted proyectos. Entonces, nada más para terminar la idea. Hay un señor que nos está llamando de Desamparados, don Randall Murillo, y nos dice que si el hecho de que fuera don Melvin Jiménez quien proponga o quien presente el proyecto, representa un conflicto de intereses. Por eso quería Lo respondo muy rápido. Definitivamente no. Eso sería como pensar que cualquier proyecto que apruebe la Asamblea va contra mis intereses, porque digamos que yo sea una persona de orientación homosexual y soy diputado y quiero aprobar un proyecto de ley que protege mi orientación sexual para que no se me discrimine. Entonces van a decir que estoy legislando en mis intereses personales. Pero es distinto porque son derechos humanos, no privilegios a las religiones. Estos también son derechos humanos. La libertad religiosa está en la Convención de San José y está en la Constitución Política y requiere de una ley para su operación práctica, como esta ley requerirá posteriormente de un reglamento para ser aplicada. Pero para no desviarnos mucho, decía Laura que hay una gran deuda en derechos humanos. Bueno, es que tal vez este proyecto es el que ha trascendido más mediáticamente, pero en este mes, que ha tenido apenas 9 sesiones de trabajo efectivo, dictaminamos afirmativamente un proyecto de ley de libertad de expresión para los periodistas, para que a los periodistas no llegue la línea editorial a decirle esa noticia así no sale o esa noticia cámbiemela para que diga esto. Eso se acaba. Y acaba de ser dictaminado afirmativamente y pasa a plenario. Otro proyecto que combate la discriminación por orientación sexual, propuesto por don José Merino,
también acaba de ser dictaminado afirmativamente en la Comisión de Sociales y pasa ahora a plenario a seguir su curso. Estos dos proyectos van mucho más adelante y es mucho más próximo que se aprueben que el proyecto de libertad religiosa. Lo que pasa es que yo no sé por qué la prensa o la gran prensa o la mayoría de los sectores mediáticos de este país resaltan demasiado unos que además están apenas en consulta y de ahí no van a pasar en este mes, y no comunican los otros que significan ahí sí un gran avance en derechos humanos como libertad de expresión para los periodistas y combate a la discriminación por orientación sexual. Nos llamó don Jorge Cervantes Solís de Grecia. Él nos dice que el Estado, o sea, que a él le preocupa este proyecto en el sentido de que este país es un país creyente, dice él. Y don Francisco de Pavas dice que felicita el programa y respeta las posiciones de nuestros invitados. Marisa, bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Sí. Nos quedan ya solo 2 minutos. Para cerrar, algo que me parece importante. Uno, a mí me parece lamentable y creo que son las formas diferentes de que cada partido hace política. Mariano y yo somos jóvenes, ambos de 20 y pico de años, ¿verdad? Y me parece muy triste en algún sentido lo que vos mencionás con respecto a la fertilización, porque hablas de un cálculo de votos, y fue el cálculo que se dio el 1 de mayo, donde el PAC quedó evidenciado que por obtener el directorio de la Asamblea Legislativa estaba por negociar derechos humanos. No, pero eso con se la fertilización in vitro, y vale la pena que se reconozca cuando con la fertilización in vitro, no es algo que la Corte Interamericana le dijo al PAC, hágalo, si lo quiere hacer o no, si tiene chance de hacerlo o no, hágalo. Es una cuestión de derechos humanos. Con fertilización in vitro, para aprovechar decir el las minuto, exigencias no, es del que esto gobierno te de interesa mucho. Con fertilización in vitro estamos valorando opciones importantes, yo no las puedo adelantar porque son parte de la estrategia política. Yo no voy a caer aquí en la hipocresía de decir que el gobierno es puro principio y vamos con todo por nuestros principios. Quien haga eso va a chocar con pared y difícilmente logre algo. La estrategia política es importante y más en un foro como la Asamblea Legislativa. Y quiero decir que se están estudiando formas para ver cómo fertilización in vitro pudiera ser aprobada lo más pronto posible. La Corte Interamericana ya nos llamó la atención, tenemos que darle avances al 22 de septiembre y el 20 de diciembre de este año se cumplirán 2 años desde que la Corte Interamericana emitió la sentencia y le dijo al Estado costarricense, haga algo. María, claro. En 30 segundos, las exigencias que del movimiento social queremos hacerle al gobierno y que se lo presentamos al frente de la casa de don Luis Guillermo. Uno, que se retire de manera inmediata este proyecto 19099, que se coloque como prioridad el proyecto 18496, que es la reforma constitucional al artículo 75 y 194 de la Constitución, que cese una negociación, cualquier negociación o firma de acuerdo bilateral con la Iglesia Católica y se convoque al periodo de sesiones extraordinarias el proyecto 17.900, que fue una promesa de campaña. ¿Cuál es ese último? La ley de fecundación in vitro. Tenés mal el número, es otro expediente. Eso lo podemos corregir. Pero a mí lo que me parece más importante es que, digamos, el PAC, Mariano, no ha defraudado al pueblo solamente en derechos humanos, ha defraudado al pueblo en la directriz de congelamiento, en la directriz, no estoy de acuerdo en con la eso. directriz que permite negociar Como te con los decía grandes ahora, evasores, hemos avanzado en ¿verdad? otros derechos humanos, porque En no solo FIP contiene salarial. derechos humanos, no solo desde los que has el Partido de los mencionado, Trabajadores, también nosotros otros. fuimos muy claros Y en yo creo decir que no podíamos tener confianza en un gobierno de este Es importante aprovechar este tipo de programas para también debatir, comunicar estas cosas y Muchísimas tener la gracias a humildad de los dos. reconocer que hay un poquito de avances también en otras cosas. Muchas gracias Mariano, muchas gracias Laura y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en Irreverencias. Puede escribirnos a irreverencias@gmail.com y visitar nuestra página Facebook. Quédese con Canal UCR TV con Sentido.